primera actitud que tenemos, la represión. La depresión, ustedes saben que si tú reprimes algo y ese algo sigue brotando, sigue existiendo, pues se va formando una presión hasta que revienta la tapadera. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Que de pronto te enojas y gritas y pataleas y hasta te desconoces y dices, ¿de dónde me salió tanta ira, tanto coraje? Pues ahí tendrás que plantearte pues, qué tanto has reprimido esa ira y ese coraje en tus eventos pasados. La segunda manera que tenemos nosotros de tratar o de gestionar el enojo o la ira es darle la vuelta. Lo que yo le llamo la actitud barroca, o sea, lo que es el barroquismo, ¿no? Hacernos, irte a trabajar, prendes la televisión, prendes las redes, le hablas a tu amiga, sales a comprar al Costco, regresas, te vas al Oxxo, regresas y andas buscando actividades para darle la vuelta a ese enojo. No quieres sentir el enojo, porque el enojo es muy incómodo. No queremos estar enojados, sabemos que el enojo nos hace sufrir. Y la tercera manera en que nos relacionamos con el enojo, pues es sublimándolo, exagerándolo. No me hables ahorita que estoy muy enojado o muy enojada. Y hasta lo volvemos a veces un carácter o una personalidad de nosotros. Y decimos, soy una persona muy enojona, no me hagas enojar, porque ¿sabes con qué te enfrentas? Y esas tres maneras, reprimir, darle la vuelta y sublimar, son tres actitudes frente al enojo muy erróneas, porque no lo resuelven y lo complican. ¿Y qué podríamos decir nosotros sobre el enojo, o sobre la ira, o sobre la aversión, con todo el mismo escala? Bueno, ahora sí nos vamos al otro lado que comentábamos. Hay un instinto en nuestra naturaleza que es rechazar cosas que no nos gustan. Eso es natural, ¿eh? No nos tiene que gustar todo. No a todos nos gusta la misma comida, no a todos nos gusta vestirnos igual, no a todos nos gustan las mismas ciudades, no a todos nos gusta el mar. A algunos les gusta el mar, a otros les gusta la montaña, a otros les gusta el valle, a otros les gusta las ciudades. Nosotros tenemos diferentes gustos dependiendo de nuestras experiencias kármicas. Y como comentábamos en la mañana, nuestro instinto es acercarnos a lo que nos gusta y alejarnos a lo que no nos gusta. El alejarnos a lo que no nos gusta es un mecanismo de defensa. Pues no nos gusta vernos en peligro. No nos gusta comer ciertas comidas. No nos gustan ciertas personas. No todas las personas te tienen que caer bien. Y no te preocupes, tú no le caes bien tampoco a todas las personas. Hay reciprocidad. ¿De dónde surge este enojo, esta ira? Bueno, surge ahora con la misma energía del apego, viene la energía de la aversión. El apego y la aversión son hermanos gemelos. No son muy diferentes. La codicia y el odio tienen mucho en común, tienen mucho más en común que cosas diferentes. Y aquí me voy a remitir a lo que es la pura psicología budista, en términos de cómo conoces tú el mundo, o cómo te conectas tú. Si tú te dices, híjole, yo cómo me conecto con el mundo, cómo conecto con el mundo. Y ahí te tienes que plantear lo que llamamos nosotros a través de las 6 puertas, los 6 sentidos famosos. 5 de ellos todo el mundo lo conocemos: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el táctil. Y para nosotros agregamos otro sentido que le llamamos mente. Y la mente conecta con los pensamientos. Tu oído conecta con los sonidos. Tus ojos conectan con las formas. Ahorita hemos trabajado mucho y tu nariz conecta con los olores. Y tu boca conecta con los gustos, con los gustos, sí.
sabores. Gracias. Y tu sentido táctil conecta con las texturas y las temperaturas. Y esas puertas tú las tienes constantemente abiertas en el mundo. Así andamos en el mundo conectados. Lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que sentimos. Y el sexto sentido se llama mente. Esa mente conecta con tus pensamientos. Y esa conexión que hacemos con el mundo tiene una cualidad. Esa cualidad se llama contacto. Y a su vez ese contacto que hacemos, ya sea con los sonidos, con las formas, con los olores, con los sabores, con las texturas, tiene tres maneras de expresarse. O son contactos agradables, o son contactos desagradables, o son contactos neutros. Tenemos muchos contactos neutros que ni te son agradables ni desagradables. Lo que podríamos llamar tu zona de indiferencia. Que nosotros tenemos una enorme zona de indiferencia. Cosas, dirían nuestros adultos, todo aquello que no te importa. Esa es tu zona de indiferencia. No te importa porque no sientes ningún apego y no sientes ninguna aversión a esa zona, o a esas personas, o a esos hechos, o a esos lugares. Y a veces nuestra zona de indiferencia es enorme. Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Toda la ira y el odio que tenemos con la vida inicia con una sencilla y muy clara situación. Inicia con un contacto desagradable. Y a ese contacto desagradable, lo primero que hacemos nosotros es tratar de desaparecerlo. Porque otro grave error que tenemos es creer que las experiencias desagradables son experiencias de sufrimiento. El primer error que tenemos es creer que las experiencias de placer son experiencias de felicidad. Y el segundo error que tenemos, enorme error también, es creer que las experiencias desagradables son experiencias de sufrimiento. Y como no queremos sufrir frente a las experiencias desagradables, lo primero que hacemos es reaccionar de manera de rechazar esa experiencia desagradable, de no querer experimentarlo. Y ahí es cuando surge, en este no querer experimentarlo, esa experiencia desagradable, surge lo que llamamos la energía de la aversión. Esta energía de rechazar, de expulsar, de no querer conectar con esa experiencia desagradable, con esa persona que no nos cae bien. No queremos pasar por esa colonia que no nos gusta. No queremos ver a nuestro jefe o a nuestra jefa. Nos tiene harto ya de todos sus órdenes, todo lo que nos exige. O no querer a tu expareja. No la quiero ver. No puedo ni siquiera pensar en esa persona. Ya estoy de mal pelo, no más pensar en esa persona. Y todo lo que es la ira y el coraje empieza con un instinto de expulsar. Esto es importante. Una energía que te dice, una energía que procura expulsar, rechazar, anular ese contacto desagradable. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo comentamos ahorita un poco en la comida. Lo que pasa es que hay muchas condiciones que tú no manejas, que no dependen de tu voluntad. Y a veces tú te quieres quitar una persona, una relación, o te quieres quitar un trabajo, te quieres quitar un familiar, te quieres quitar algo que no te gusta, y no puedes. Porque la decisión de que se esté ahí o no esté ahí no depende de ti, depende de otras condiciones, completamente fuera de tu control. Y cuando no entendemos eso, de ese contacto desagradable, les voy a platicar la escala del odio, así le llamamos nosotros a esto. Todo empieza con un instinto de no quiero, ahí lo dejas, no quiero esta experiencia, no quiero esta persona a mi lado, no quiero pasar por esa colonia, no
quiero oler este olor a drenaje. No quiero comer esa comida. No quiero tener este vecino. No quiero tener este hermano, Ay, no, me choca. Me choca como habla, como dice, no quiero este hermano. No lo quiero. Y ahí te puedes quedar. No pasa nada, ¿no? Es una no creencia, no más. Pero si esa persona o ese objeto o esa situación siguen ahí impactándote tu experiencia desagradable, vas a escalar a otro escalón un poquito más arriba. Primero empezamos con lo desagradable. Después escalamos a la aversión. Empiezas a crear pensamientos para denigrar o desvalorizar ese objeto no deseado. Y empiezas a verle un montón de defectos que nomás tú ves. Así como tú veías en tus objetos de deseo y apego puras cualidades positivas, ahora empiezas al objeto no deseado a verle puras cualidades, negativas. Y empiezas a pensar frente a esa persona o frente a ese lugar o frente a esa situación y a llenarlo de pensamientos negativos, de cualidades negativas, a exagerarles a ese objeto desagradable sus cualidades negativas. Y si ese objeto sigue ahí, ¿qué haces? Empezamos a escalar a nivel de la agresión. Empezamos a agredir. Agredir quiere decir comenzar a ejercer cierta fuerza para que ese objeto o persona se vaya de nuestra área de seguridad, de nuestra área de dominancia, de nuestra área cotidiana. Y empiezas a agredir a esa persona. Empiezas a gritarle, empiezas a criticarle, empiezas a hablar mal de esa persona o mal de ese lugar que no quieres estar tú. Y si ese objeto no se mueve todavía de ese lugar que tú no quieres que esté, empieza el odio. Es el cuarto escalón. Y el odio quiere decir básicamente crear energías de destrucción. Ok, ya te pedí que te fueras y no te fuiste. Ya, eso es parte que el primero piense que es la sensación desagradable. Ahí empieza todo. Después viene la aversión. Después viene la agresión. Y después viene el odio. Y en el odio está la destrucción. ¿Y qué viene después del odio? ¿Qué hay después del odio? Ya el quinto y último. Viene la violencia. Vienen los golpes. Viene la matanza. Viene el herir a las personas. Ya lo vivimos hace 2 días con la doña Carlota, famosa. Va y mata a 2 personas porque le habían quitado su casa. Una frialdad impresionante. Ya había puesto es un problemón eso. Ya había puesto demanda, había ido al Ministerio Público y no le hacían caso hasta que tomó. Ahora sí que es por sus pistolas la decisión de sacar a esa familia que invadió su casa a pistolazos. Y todo empezó con una situación de oye, creo que eran amigos. Y ella le prestó la casa a esta familia. Te la prestó un ratito y la familia dijo, no, pues ¿cuál me la presta? Ya me quedo aquí. Y ahí empezó a escalar. Toda la violencia que vivimos más en este mundo y más en esta situación que estamos viendo ahora, proviene de una sensación desagradable. Pero viene esta sensación de que no quiero que pase. Procuren no hablar entre ustedes, por favor. Esa sensación de que no quiero eso. No quiero que esté en mi suelo.
escalando esos 5 pisos. Hasta que llegamos a la agresión y a la violencia, que es el instinto de destrucción del objeto no deseado. Y eso le llamamos la energía de la aversión. La energía donde se encuentra la violencia, la destrucción y todo el enorme sufrimiento que produce una energía de esa naturaleza. Porque estás forzando una situación donde la persona o la situación están ahí y tú no quieres que esté ahí. Que tú no quieres compartir eso. Tú no quieres ese familiar. Tú no quieres ese vecino. Y empieza el enorme sufrimiento que produce el odio. Y la ira, como dice el sentidero. Y entonces aquí podríamos nosotros pensar, reflexionar, que básicamente bajo esta cadena de aversión, de la aversión, así la llamamos para sintetizar, viene básicamente por 3 consideraciones. Y cada uno de ustedes tiene que pensar muy bien en cada una de estas consideraciones, porque estamos enojados con la vida. Sí, cuando digo enojados con la vida, no hablo de la vida abstracto, hablo con la vida. ¿Estás enojado contigo mismo, contigo misma? ¿Estás enojado con algún familiar, tus padres, tu madre? ¿Estás enojado o enojada con tu pareja o con tu pareja actual, como quieras? ¿O estás enojado con una amiga, con un amigo? ¿O con el vecino? ¿O te enojaste con el mesero que no te sirvió la sopa como tú querías? ¿Estás enojado con el clima? Nos enojamos con el clima. Ay, qué cuánto calor está haciendo. Como si el clima va a estar muy pendiente de lo que quieres tú. ¿Por qué se pone ahorita a llover? Si yo tengo que salir y ya está lloviendo. Maldito León, mira cómo es. Y la primera razón de por qué podemos estar muy enojados con la vida que plantea aquí Shantideva es que el mundo no se adapta a nuestros deseos. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado y con mucha sutileza. El mundo no se adapta a tus deseos. Y no solamente no se adapta a tus deseos, sino no tiene ni por qué adaptarte a tus deseos. Estoy hablando de los deseos básicamente ubicados en nuestros deseos neuróticos, en nuestros deseos ansiosos. A estos deseos ansiosos o neuróticos les llamamos tana. Tana en sánscrito quiere decir enorme sed. Es lo que quiere decir tana. Tener mucha sed. Y el deseo se llama el deseo es que tengo que poner en sánscrito todo. Se llama upadana. Upadana tana. Es el nombre correcto de esto. Los deseos neurotizados o los deseos obsesivos, como le quieras poner. Basados básicamente en que el mundo tiene que ser o tiene que comportarse y tiene que funcionar a mis intereses, a mis deseos y a mis necesidades. Ya habíamos hablado en la mañana de cómo estos estados mentales de deseo se enfrentan a la realidad. Por más que tú quieras que mañana no haya sol, lo más probable es que mañana haga mucho sol y mucho calor. Y por más que te vayas a Catemaco y te hagas limpias y demás, pues posiblemente tu pareja te siga poniendo cuernos, no te preocupes. Porque tú no puedes controlar a las personas, ni puedes controlar los deseos de las personas. Y por más que queramos que nuestro vecino no ponga la música a las 3 de la mañana, de la banda que tanto te choca,
pues no va a dejar de hacer. Al menos que agarres también como Doña Carlota. La estrategia, le vamos a llamar estrategia Doña Carlota. Agarrar una pistola y matar ahí a tu vecino y se acabó el problema. Te espero que nunca lo hagas. El mundo nunca se va a adaptar a nuestros deseos. Es muy complicado el mundo, está lleno de causas, lleno de condiciones, lleno de karmas. Y podrás dominar un espacio ahí pequeñito en tu vida cotidiana. ¿Dónde va este mueble? Pues se va allá. Eso sí lo puedes controlar. Pero no puedes controlar dónde poner la mesa de tu vecino. Tu mesa sí, para el vecino no. Además, si vas y le dices, tú dices, no, si esa mesa no debe estar allá, te va a mandar por un tubo. Y lo hace bien. El vecino le mandaste por un tubo si andas de metiche. El otro factor que puede crear mucha ira y mucho enojo es el que podríamos traducir, para no complicarles tanto como lo dice aquí Shantideva, es el no tener lo que creemos derecho a tener. También eso nos hace enojar mucho. Yo tengo derecho a esto y no lo tengo. Yo tengo derecho a la felicidad y no soy feliz. Por eso me enojo con la vida. Yo tengo derecho a esta casa y no la puedo tener esa casa. No se diga, yo tengo derecho a este trabajo y no me lo dan. A ese puesto y no me lo dan. Yo tengo derecho a esta pareja y no tengo pareja. Y esta sensación de tener derecho a o merecer algo que no tenemos nos crea un enorme enojo con esos objetos que nosotros creemos el derecho de tener y no tenemos. Y aquí tiene mucho que ver lo que llamamos nosotros, ¿se acuerdan? Ahí en la oración de la dedicatoria a las tres joyas, en una línea de esa bueno, pues se lo explicas. Es que ya me estoy complicando acá mentalmente mucho. Bueno, en una de esas frases se habla de los 5 preceptos. Pues se los voy a platicar ya que estoy aquí platicándoles. Estos 5 preceptos, le llamamos los 5 preceptos del budismo laico, funcionan mucho para poder gestionar nuestros apegos y aversiones. Lo voy a platicar antes de entrar al tercero. El primer precepto tiene mucho que ver con los apegos. No, con la aversión, perdón. Con los apegos es el segundo. El primer precepto de los 5 preceptos que narran ahí en la oración de las 3 joyas, el primer precepto coloquialmente se llama el precepto de no matar. Pero este precepto de no matar, desde el punto de vista de la cosmología budista, tiene enormes implicaciones. No es el concepto solamente de no matar, es el concepto, escuchen esto, de no destruir aquello que no es de tu gusto. Nosotros, que es el precepto de controlar tus aversiones, tus odios, nosotros nos creemos, hablando de creencias, con el derecho de que las cosas que no nos gustan en el mundo, tenemos el derecho de destruirlas. Te pasa una cucarachita ahí enfrente de tu casa. Aparece un ratoncito ahí en tu casa y no sigue el mosquito de las 2:30 de la mañana. Te levantas, te agarras al spray. Nos damos de manera completamente idiota, completamente torpe, el autoderecho de destruir aquello que no me gusta. Y ahí están todos los chismes, y ahí están todas tus mentiras para afectar a los demás, y ahí están todas los matanzas de hormiguitas, de
mosquitos. Y ahí están todos los asesinatos y toda la violencia. En sánscrito, a este primer precepto le llamamos ahimsa. El aprender a convivir con aquello que no te gusta, sin que surja en ti la energía de la destrucción, la energía la energía del odio y de la ira y del enfado. Y empezar a entender que tú no eres el centro del mundo, que tú no eres lo más importante del mundo, que el mundo no está a tu alrededor para servirte a ti. Que tú eres un simple átomo de un conjunto de 8,000 millones de otros individuos que quieren lo mismo que tú, ser felices y no sufrir. Y esto tiene, ahimsa es la vacuna, es el antídoto que utilizamos contra el odio y contra la destrucción. Porque ¿qué odias tú? Pues odias cosas que no quieres. O personas o situaciones que te sientes tú amenazada por esas personas o por esas situaciones. Y con solo ese hecho nos damos el derecho de decir eso no debe de existir. El segundo precepto tiene mucho más que ver con el apego. Y es el precepto que coloquialmente se habla de no robar. Pero tampoco en la cosmología budista es solamente el no robar. Este precepto en términos largos o en términos más explícitos reza más o menos así. Es el precepto que no te apropies de aquello que no se te ha dado de manera voluntaria. O en términos nada, no te apropies de tus objetos de deseo si esos objetos de deseo no están disponibles de forma libre y voluntaria. Y no solamente estamos hablando de robar cosas físicas, también robas un montón de tiempo y energía y atención de los demás. Cuando estás frega a la otra persona que te atienda. Porque yo te llevé a cenar ayer, ahora tú me tienes que llevar a comer. Y la otra persona no quiere llevarte a comer porque pues no le caes bien en ese momento. Y ahí estás pataleando y chillando, exigiéndole que la otra persona te dé su tiempo y su energía porque tú quieres en ese momento la atención y la energía de esa persona. Y esto es clásico en las parejas y en las familias. El estar constantemente exigiendo que las personas nos atiendan en tiempo y energía y atención porque yo lo necesito, porque yo lo quiero. Nuestros objetos de apego. Que es un poco la actitud contraria al primer precepto. En el primer precepto destruyes lo que no quieres y en el segundo precepto ahí te andas pasando todo el día agarrando aquello que tú quieres y que a veces no se te da de manera voluntaria. Claro que si tú piensas una cosa y se te da de manera voluntaria, pues agárrala. Es cuando decimos nosotros, qué buena suerte tienes. Pero en la vida muchas cosas que tú deseas, que tú quieres, no se te van a dar. Porque la otra persona simplemente no quiere, no está disponible, no tiene las condiciones. Es más, en ese momento esa persona no te puede ni ver. Ya estamos. Friegue y friegue a las familias, friegue y friegue a las parejas, friegue y friegue a los hijos, friegue y friegue a los amigos y a las amigas, para que se comporten como yo quiero, para que digan lo que yo quiero, para que sean como yo quiero. Y dando consejos autoritarios, consejos completamente fuera de todas las condiciones. Ya ibas por el parque y ves un rosal precioso ahí, y ves una flor roja preciosa ahí, y volteas a ver si no te está viendo alguien. Y si no hay nadie que te está viendo, vas y agarras la rosa y te la llevas a tu casa, porque es mi derecho, yo me encantó estar, no pude controlarme. O allá vas al Oxxo y se
te olvidó la cartera y no traes dinero. Y como los cajeros del Oxxo siempre están haciendo inventarios, pues volteas y ves el M&M's y dices, yo me lo he hecho. Porque yo quiero mis M&M's. Y ahí vas también con tu amigo o tu amiga a pedirle su tiempo. Mañana llevan al cine, que quieren ir a ver esta película. Y ahí te dice la persona, no te voy a llevar al cine, porque no me llevas, ya ves capaz de comer. Este precepto de entender que nuestros deseos no tienen derecho de ser satisfechos por sí mismos. Y te insisto, claro, que si tú le pides a una persona que te lleve a cenar y la otra persona te dice, claro que te voy a cenar las carnitas michoacanas. Vamos a este lugar que acabo de descubrir, que está riquísimo. Pues qué bueno, aprovéchalas. Vete a cenar feliz de la vida. Pero no creas que siempre va a ser así. Porque si tú crees que siempre se va a satisfacer tus deseos, o que la gente tiene la obligación de satisfacer todos tus deseos, estamos en una completamente erróneos. Y generando un montón de ira y de corajes y de pleitos, porque mis deseos, mis necesidades y mis intereses no se están satisfaciendo como yo quiero que se satisfagan. Y la gente no se está comportando como yo quiero que se comporte. Y así somos con los hijos, con las parejas, con nuestros compañeros de la infancia, con los compañeros del trabajo. Y creando un montón de problemas y un montón de sufrimiento. Y esos son los dos preceptos más poderosos que tenemos. ¿Y qué hacemos a eso? Ya me voy a ir más adelante. Porque tú puedes decir, bueno, sí, que puedo entender mis apegos enfermizos y puedo entender cómo mis aversiones tóxicas están creando mis problemas, mi sufrimiento. Y aquí te va a dar mucho sentido lo que llamamos nosotros la base de la meditación en el budismo, que le llamamos samatha sin objetivos, que la maestra Yori nos está introduciendo suavemente a lo que llamamos samatha sin objetivos, que es sentarte a meditar, sentarte y aprender a no hacer nada, entre comillas, estás haciendo un montón de cosas. Y aprender que cuando surgen pensamientos positivos cuando surgen pensamientos positivos, no generar la energía del apego. Y cuando surjan emociones positivas, creativas, de alegría y contento, no generar esta energía de apego. Pero al mismo tiempo aprender que cuando surjan pensamientos negativos o emociones afligidas o emociones dolorosas, tampoco crear la energía de la aversión. Y ahí estamos controlando los dos grandes energías mentales que nos tienen completamente fuera de nuestro espacio de la paz interna. Esas dos energías son las que no nos permiten tener paz interna. Se llama la energía de la codicia y la energía del odio. Que Siddhartha Gautama le llamaba los dos extremos de la existencia. Y nos sentamos a meditar y a aprender a reconciliarnos de manera más equilibrada y más ecuánime. Ecuanimidad en el sánscrito se llama upeksha. Y upeksha quiere decir la otra vez me vino un ejemplo medio simplón, pero creo que lo dice muy bien. Todos ustedes, espero, conocen dos grandes, porque estamos en México, conocemos dos grandes océanos. Uno es el océano del Golfo de México, hoy de América, de México a América, y otros conocemos el océano del Pacífico. Si tú vas hacia el Golfo, vas a ver que las olas del Golfo son así, son suavecitas. Si tú vas al Pacífico, las olas del Pacífico son olas tremendas, a veces son de 3-4 metros, golpean contra las piedras y pasan un caso de espuma. Bueno, más o menos de esto estamos hablando. Upeksha sería más o menos las olas
del Golfo de México. No se trata de una ecuanimidad lineal, sino de aprender a que cuando te está yendo bien, estar en una situación un poco hacia arriba, de éxito, de progreso, de bienestar. Y cuando estemos mal, estar un poco mal, hacia abajo como una ola del Golfo. Y no como estamos en el Samsara con las olas del Pacífico. Te va mal en una cosa y ¡pum!, te deprimes. Y te va bien en otra cosa, ¡pum!, crees que soy maravilloso, soy único. No, exageramos las cosas buenas y exageramos las cosas malas. Y en este ir y venir de las olas del Pacífico, pues nunca encuentras estabilidad. Y mucho menos paz. Y mucho menos serenidad. Y mucho menos felicidad. Porque la felicidad está en las zonas del Golfo. Suave. Algunos estaremos cayendo y otros estarán elevándose. Pero en un rango de dramatismo mucho más controlado y mucho más normal. Y una de nuestras prácticas fundamentales es aprender a dejar de dramatizar, a victimizarnos cuando nos va mal. Y nos sentimos víctimas de las circunstancias, de las condiciones, que a mí siempre me ha ido mal porque estoy maldecido, y empiezas ahí con todos tus pensamientos. Y tampoco te tragues cuando te vaya bien y creer que esa casa nueva que te compraste y ese trabajo nuevo o esa herencia que tuviste o ese éxito que se te dio no sé en dónde en tu trabajo, eso va a ser toda ya tu vida y tu fama y tu gloria. Porque si te vas por esa finta, también te vas a caer. Entonces, el upecha quiere decir olas del Golfo. Te va bien, subes poquito, te va mal, bajas poquito. Y ahí vamos, en esas olas. Y la idea de ponernos a leer, de ponernos a meditar, de ir a retiros, de ir a cursos, en nuestra práctica de Buda Dharma, es encontrar esa estabilidad. Ya estoy en la final. Está bien, no importa. Ya después regresaremos otra vez a los temas. Porque sabemos que los extremos no son más que productores del sufrimiento. En esta cuarta noble verdad del Sutra de las cuatro nobles verdades, que precisamente fue la primera enseñanza que dio Siddhartha Gautama después de iluminarse, en el segundo párrafo, ahí Siddhartha Gautama nos habla del camino medio. Y de hecho, muchos autores y muchos grandes maestros identifican al budismo como un camino espiritual del camino medio. Camino medio, el mismo Buda lo plantea. Cuando Siddhartha Gautama inició su camino espiritual, lo inició a los 29 años. De los 29 a los 35 años, esos 6 años se les llama en la vida de Siddhartha Gautama, le llamamos a esos 6 años la vida de ascetismo de Siddhartha Gautama. No era Buda todavía. Y en aquel entonces en la India era muy famoso lo que llamamos hoy en día los yogis. Y los yogis tenían la idea de que para poder conectar nuestra divinidad interna con la divinidad externa, teníamos que romper con el principal obstáculo que no permitía conectar nuestra individualidad divina con la divinidad externa, que se llama cuerpo. El yoga, lo que ustedes conocen como yoga, nace hace 4.000, 5.000 años, en lo que es hoy la región de la India, como un mecanismo de romper el cuerpo para que nuestros elementos de divinidad interna se conectaran con la divinidad externa. Entonces, por eso el yoga primitivo, el yoga clásico, se basa fundamentalmente en estrujar, en romper, ¿cómo haces el trapo así? ¿Cómo se dice? Exprimir el cuerpo, para romper el cuerpo, y rompiendo el cuerpo ya la divinidad interna individual se conecta con la divinidad externa colectiva.
Y el Buda vivió esa experiencia de los 29 a los 35 años. Se dice que llegó a comer diario un granito de arroz. Y ustedes van a encontrar a veces estatuas o dibujos del Buda que está flaco, flaco, sí, está como un cadáver. Es como se simboliza esta etapa de Siddhartha Gautama de los 29 a los 35 años. A los 35 años él se recupera de ese ascetismo radical y se sienta abajo del árbol Bodhi a hacer su práctica para el logro de la iluminación. De los 0 años a los 29 años, Siddhartha Gautama vivió el príncipe. Y como muchos de ustedes, nuestros padres siempre nos taparon los ojos para que no viéramos la realidad. Y no te permitían ir, cuando eras niño o niña, no te permitían ir a funerales para que no vieras al muerto. Y no te permitían ver gente enferma o agonizando. Y nuestros padres, que con el buen sentido de su querencia, de su amor, pues procuraban nuestros padres que no viéramos el sufrimiento. Ya Siddhartha Gautama, de los 0 años hasta los de 29, vivió una época muy placentera, como quizá lo que están viviendo todos ustedes. Todos ustedes tienen una época de placeres impresionantes. No pasan hambre, no pasan frío. Tienes casa, tienes dónde llegar. Tienes familia, tienes un lugar, tienes amigos, tienes ropa, tienes queso en tu espera para hacerte quesadillas, tienes leche, salchichas. Vives en el reino. Pero en el reino te regreso. Y entonces cuando estaba Siddhartha Gautama a sus 35 años abajo del árbol Bodhi, al lado de uno de los ramales del río Ganges, ven pasar a una barca. ¿A una qué? Una barca, una lanchita. Y en esa barca, en esa lanchita, vienen 2 personas. Una persona que va remando y otra persona que va tocando una cítara. Y Siddhartha Gautama, el Buda, se le queda viendo al músico y ve que el músico afina sus cuerdas vocales, sus cuerdas de la cítara, y a veces aprieta y a veces suelta. Y ahí él le viene otra iluminación, camino medio. Ni aprietes tanto que se va a romper, ni aflojes tanto que no va a sonar. Y a esta experiencia de Siddhartha Gautama, ahí él nace lo que podría llamar hoy en día el camino medio del Buda Dharma. ¿Y qué es este camino medio del Buda Dharma? En términos ya para nosotros actuales, podríamos decir que es un camino, que es una manera de llevarnos con la vida, de tener una mejor vida. Y este camino hoy en día podremos traducirlo, en aquel entonces se traducía entre los 2 polos. Acuérdense que el sufrimiento son polos, que los 2 polos que hay que superar es el polo del eternalismo, ahorita se los voy a explicar ahorita, y el polo del nihilismo. ¿Qué es el polo filosóficamente hablando, del eternalismo? El creer que todo existe de manera permanente. De hecho, muchos de nosotros, ahorita vas a reflexionar y decir, no, pues no, pero muchos, si no es que todos nosotros, vivimos en una concepción eternalista, que las cosas siempre van a estar ahí, que hoy en la noche cuando llegue a mi casa va a estar ahí, y que va a estar ahí mi marido, mi marida, y va a estar ahí mis hijos, y va a estar mi perrito, mi perrita ahí. Tú cada uno de nosotros traemos en la mente que las cosas que yo vivo están allí permanentemente. Ese se llama una visión eternalista. ¿Sí o no? Es lo que crees tú. Que tu mamá siempre va a estar ahí, que tus parejas siempre van a estar. Por eso ya ni la saludas, ya, la veo, ya. Hasta que se muere te asusta. Ay, que se murió mi mamá. Pues sí. O cuando nos corren de las casas, o cuando nos corren del trabajo, o cuando te ponen cuernos. Y
Y te das cuenta que eso que tú creías que era eterno, permanente, fijo, no lo es. Y es cuando la realidad te comienza a cachetear. Pa, 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 pa. ¿Cuántas cachetadas no has recibido tú de la realidad? Cuando dices, es que yo creía que era esto y no, y es lo otro. Por nuestra visión, a esto le llamamos nosotros la visión equivocada de creer que lo impermanente es permanente. Y lo tenemos todos, ¿eh? Porque es la manera, ¿te acuerdas en la mañana que hablamos del refugio? Es la manera en que nos refugiamos. De manera inconsciente creemos que las cosas que tenemos ahorita ahí van a estar mañana y pasado mañana hasta que dure. Incluyendo tu cuerpo. No, mi cuerpo aquí está, yo no me voy a morir mañana. ¿Cómo me voy a morir mañana? Claro que no. No siento nada, estoy muy saludable. Tengo mi dieta keto. O soy orgánico. Y me baño a las 5 de la mañana con agua fría. Y tengo mis suplementos ahí. Pues no, nos vamos a morir con keto o sin keto. O a esta filosofía eternalista, hoy en día le podemos poner otro nombre. Le podemos poner el nombre de hiperoptimismo, que está muy de moda. De seguro muchos de ellos fueron a cursos optimistas de cómo ser felices. El budismo no es una filosofía de cómo ser feliz, por cierto. Es una filosofía de cómo no sufrir, que es muy diferente. Y somos hiperoptimistas. No es que si yo me levanto toda la mañana con una sonrisa, voy a ser feliz. Sí, sí, sí. Y ahí andas ahí leyendo libros de la ley de la atracción. ¿Verdad? Y no se diga el libro de los milagros. ¡Wow! Y creer que si yo pienso esto, yo mañana voy a comprar un carro nuevo, y si lo repito 100,000 veces, me dijo mi maestro, mi maestra, que va a aparecer mi carro nuevo y se me va a hacer realidad. Y andamos con esas cosas. Y viendo los pósters donde va una persona solita ahí, subiendo a la montaña y dice, éxito final a tu vida, y si tú sí puedes. Y toda la psicología clínica que se basa en todo este problema de la autoestima famosa, que vas a un psicólogo, le plantea tus problemas y el problema que te dice, es un problema de autoestima, necesitas aumentar tu autoestima, o sea, tu ego, que es precisamente lo que te está haciendo sufrir. Y tenemos el otro polo, el polo que en la época de cierta autor se llamaban el nihilismo. El nihilismo es todo lo contrario al eternalismo. En el nihilismo las personas creen que nada existe, que nada tiene sentido. ¿Cuántas veces tú no has tenido, cuando has tenido tus crisis existenciales, que todos los hemos tenido, no les damos sentido a la vida, se nos va? En esas semanas o en esos meses, a veces a esos años, no le das sentido a la vida. Y pierdes todos los valores y todos los principios. Y crees que lo que existe no existe, que es puramente, que todos son mentirosos, son insoportables, que todos los hombres son unos gandallas y todas las mujeres son unas sumisas. Y tenemos ese tipo de conceptos completamente nihilistas, que hoy en día podemos interpretarnos como los hiperpesimistas. Y ahí tienes tú los dos grandes polos, el polo del eternalismo, basado en una enorme codicia, en un enorme apego a los objetos que tú tienes ahorita, que son objetos de placer, que te dan satisfacción, tu casa, tu refrigerador, tu cama, no sé, tu ropa, tu familia, tu trabajo, tu ciudad, tu calle, tu casa, tu departamento. Y el otro polo de la aversión, del odio, nada existe, nada tiene sentido. Que todos hemos
en estas escenas? Cuando has perdido el sentido de tu vida, que te sientes vacío, sin sentido, cuando te traicionan, cuando te roban, cuando te mienten, y pierdes todo. Cuando tu mejor amiga te traicionó, cuando tu hermana mayor se quedó con todo el patrimonio y a ti no te dio nada, o te dieron un lote de 20 metros cuadrados. Y la práctica que los grandes maestros como Shantideva nos enseñan es cómo lograr gestionar estos dos polos para no irnos ni al extremo del hiperoptimismo, ni irnos al extremo del hiperpesimismo. Y a eso es lo que llamamos camino medio. Que de hecho, para nuestros gustos, así se debe de llamar el budismo. No hablar de budismo, hablar de camino medio. Que es la manera más realista de vivir nuestra vida. Porque en nuestras condiciones, vuelvo otra vez al texto de Shantideva, porque en nuestras condiciones samsáricas que vivimos, siempre vamos a tener cosas buenas y siempre vamos a tener cosas malas mientras sigamos viviendo en el samsara. Porque así es el samsara, no es un problema tuyo. Por eso decíamos que el sufrimiento no lo debemos, que uno de las prácticas más poderosas que podemos tener en la espiritualidad budista es no ver nuestro sufrimiento como un sufrimiento personal, sino como una experiencia impersonal. Y aquí hay dos reflexiones que con esto, ¿quién tiene hora para no seguir? Andamos muy chuecos con esto. ¿Mande? Está bien, vamos bien. Y aquí tenemos, no vamos bien a las 4:30, no voy a la hora. Y aquí tenemos dos consideraciones que es lo que quería decirte sobre el sufrimiento. No me voy a llevar mucho tiempo porque es todo otro tema, pero miren, desde el punto de vista de la psicología budista, el sufrimiento no es una experiencia natural en nuestra vida. Un poco lo que tú decías. Le llamamos experiencia adventicia. ¿Sabes lo que es algo adventicio? Algo adventicio es algo externo. Que lo adquirimos. No es algo que nos pertenece, sino, por ejemplo, en tu casa es adventicia. Tú lo adquirís, si tú eres propietario de tu casa, tú eres adventicio. Por eso lo puedes heredar. Si tu casa fuera naturalmente tuya, no podrías heredar. Tú puedes heredar tu casa porque esa adventicia te pertenece hacia afuera de ti. No. En este momento sí, tú eres la dueña, pero tú no eres la dueña natural. Porque si fuera la dueña natural, no podrías tú heredar o vender tu casa. ¿Sí se entiende esto? Adventicia quiere decir que viene de afuera. Yo pongo un ejemplo medio gacho, pero se entiende. Cuando van pasando los migrantes aquí en nuestro país, cuando vienen los nicaragüenses, los salvadoreños, los colombianos, los venezolanos, podríamos decir que es una población adventicia. Es una población que está cruzando nuestro país, que sabemos que su idea es cruzar el Estados Unidos, no vienen a quedarse aquí. Es una población adventicia. O sea, no pertenece al territorio mexicano, sino lo están cruzando porque tenían que cruzarlos para llegar a Estados Unidos. Bueno, el sufrimiento, este es el corazón del budismo. Si tú no crees esto, pues ni para qué te metes al budismo. O sea, no pierdas tu tiempo. Vete a otro lugar. Todas las demás religiones plantean la idea que el sufrimiento es connatural a nuestra experiencia. Los cristianos, los judíos, los musulmanes, todos ellos plantean que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza. El budismo se diferencia radicalmente de esa idea y planteamos de que el sufrimiento es una experiencia adventicia. ¿Qué quiere decir? Esto tiene enormes implicaciones, que nomás las voy a expresar para seguir con nuestra polarización entre eternalistas y nihilistas.
Esto de que les estoy hablando se llama la tercera noble verdad del Buda. Cuando el Buda descubre que el sufrimiento no pertenece a nuestra naturaleza, entonces plantea la famosísima tercera noble verdad. Si yo descubro las causas de ese sufrimiento, puedo eliminar ese sufrimiento. El sufrimiento es un efecto. Es un efecto. Es algo que aparece porque tiene causas. Si yo muevo las causas, muevo el sufrimiento. ¿Sí me va a entender? Dígame si no, profundizamos un poquito más. Estoy hablando del sufrimiento mental. Estoy hablando del sufrimiento emocional. No estoy hablando del dolor físico. Claro que si vas en unos escalones y se te dobla, si te caes y te pegas el pues te va a doler. No estoy hablando de ese sufrimiento. Estoy hablando del sufrimiento mental, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual. De eso estoy hablando. Y ese no nos pertenece. No es parte de nuestra naturaleza. La hemos adquirido. ¿De dónde viene el sufrimiento? Aquí viene ya la otra. Desde el punto de vista de psicología pues, el sufrimiento viene de dos grandes factores o dos grandes experiencias. A uno le llamamos karma y al otro le llamamos klechas. ¿Cuál? Klechas. Klechas así se escribe, klechas. Estas dos grandes energías, tanto el karma como las klechas, son las energías que nos crean las condiciones de su sufrimiento. Y desde el punto de vista de la segunda noble verdad del Buda, hablamos de tres causas del sufrimiento. La primera causa, hemos estado trabajando un poquito aquí esas causas, se llaman los deseos neuróticos. Se llaman también en sánscrito tana acusadas, se le llaman. Los deseos obsesivos y ansiosos. No todos los deseos, sino los que tienen la impronta de ser ansiosos y obsesivos. La segunda causa de sufrimiento se llama ignorancia. Acuérdense que la ignorancia en el budismo no es un problema de cuántos libros leo a la semana o al mes. La ignorancia en el budismo es cuando tú distorsionas la realidad por tus apegos, exagerando las cualidades positivas a tus objetos de placer, y cuando tú exageras las cualidades negativas a tus objetos de displacer o a tus objetos de odio. Esa es la ignorancia del mundo. Cuando distorsionamos la realidad a través de mis aversiones y a través de mis apegos. Y estás viendo cosas que no existen, que no existen en tu mente, en tu creativa mente. Todos somos muy creativos para la mente. Y eso llamamos ignorancia. Y la tercera causa del sufrimiento le llamamos, no lo hemos tocado, lo vamos a tocar más mañana, pero le llamamos el sufrimiento derivado de la creencia de un yo esencial o de un ego esencial en mi experiencia. Esta enorme, desde el punto de vista budista, enorme error de creer que hay un ser o un yo dentro de mí que es permanente, fijo y definitivo. Que muchos de ustedes, por cierto, de seguro ya leyeron muchos libros o ya fueron a muchos cursos buscando a mi yo. ¿Verdad? Si no es que veniste a este curso también a buscar tu yo. Aquí no lo vas a encontrar porque no hay. Y una vez te lo declaro. Y esos son los tres factores que le llamamos causas del sufrimiento. El primero, el deseo neurótico. El segundo, la ignorancia. Y el tercero, la creencia de un yo o podríamos coloquialmente hablar en esta tercera. Está otro celular. No es el mío. Recuerda poner sus celulares en modo avión, por favor. O apagar eso. Si se muere alguien conocido tuyo, pues no vas a poder hacer nada. Era una alarma. De las 5:30 la alarma. ¿Y qué haces a las 5? Vamos a investigar. ¿Qué haces a las 5:30 poniendo la alarma? ¿Es una medicina? Sí. Toma. Pero estábamos hablando del camino medio.
la plática de la ira y el coraje, ¿no? Sí. Sí, vamos bien. Ok. ¿Mande? El tercero, nada más. Lo vamos a ver mañana, lo del yo, lo de la egocentricidad. Ah, sí, el tercero le pueden llamar también la egocentricidad o el egoísmo. Si quieres poner un nombre menos, el no yo y todo, después ponle la causa del sufrimiento basada en la egocentricidad o en el egoísmo. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? Sí. ¿Qué son las flechas? Las flechas son, a ver, te lo voy a tratar de responder de manera muy clara. Son todas tus emociones que a través de esta vida, de vidas pasadas, has venido alimentando una y una otra vez, que hoy en día se constituyen como parte de tu naturaleza. Es cuando dices, yo soy muy enojona, ese es un flecha. No que te enojes, porque te puedes enojar. Hay personas que se enojan una vez al año. Una flecha no es una emoción negativa. Siempre una flecha es una emoción negativa, pero que se expresa como una predisposición y tendencia a fusionarte con tu identidad, con tu personalidad. Es las emociones cada uno de ustedes, hoy en día, les voy a dejar una tarea. Te tienes que sentar en la noche y decir, ¿cuáles son las emociones negativas más fáciles que me surgen a mí? ¿Sí? Porque hay emociones negativas que no surgen. Por ejemplo, puede ser una persona no celosa. Si te dan celitos, ay, mira cómo la miró, pero te quedas ahí. No ni te angustia ni nada. Puede ser una persona celosilla chiquita, ¿no? Pero si una persona que diario estás encelada porque tú no puedes ver a esa persona, mira cómo la mira con sus ojos, pues ya esa es una flecha. Una flecha es una emoción negativa que se expresa de manera ya mucho más tendencial y permanente en tu experiencia de personalidad. Es una flecha. Y por eso va de la mano con el karma. Exactamente. Porque el karma son los resultados de tus acciones de mente, palabra y cuerpo que has venido tú repitiendo a través de tu pasado. Y que se repercute en tu presente, obviamente. Por eso las flechas y los karmas se dicen que son las dos columnas de la experiencia del sufrimiento. ¿Alguien más? Como dijo, el karma es el resultado de mis emociones. De mis acciones del pasado, pero repetidas, son repetitivas y son tendenciales. No todas tus acciones producen karma, por cierto. Ya vamos a hablar de eso, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito del karma. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a proceder a descansar unos 5 minutos, y hacemos nuestra meditación. Si quieres, déjame guiar la meditación y después tú cierras con la sonoterapia. Porque quisiera hablarles un poquito más de la meditación, ¿sí? Para que vayan con tanta enseñanza, meditación y sonoterapia, se vayan cuadrando bien. ¿Ok? Unos 5 minutos. Ahí les toca.